Ya está con nosotros, tal como lo anunciamos, el periodista Ricardo León. Él también es investigador. Ricardo, bienvenido, muy buenas noches, gracias por esta entrevista. Muy oportuno poder conversar contigo a propósito de lo que hoy se ha confirmado desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, que pues es, sin duda, tú nos vas a explicar con mayor detalle, cabecilla de la agrupación terrorista Sendero Luminoso en el Braem, lo que se llama comúnmente los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem. La pregunta que todo el mundo se hace, que es la de manual, ¿cuál es el impacto de esta captura en el contexto de reducir a su mínima expresión a esos remanentes? Hola, Jaime. Efectivamente, hay un impacto bastante grande y lo explico de la siguiente manera. Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, era el segundo al mando en una organización donde ya no había un tercero que pudiera ocupar su puesto. El militarizado Partido Comunista del Perú, como se autodenominan ellos, tiene al cabecilla desde el año 99, que es José. Estaba su hermano Raúl en el puesto 2 de mando. Sí. Y luego vienen otros cabecillas de menos experiencia o no tan experimentados en el tema ideológico. Entonces, la muerte de Raúl, que ocurrió en enero, pero de la cual que recién se ha podido confirmar, y corta la línea de sucesión de una manera bastante drástica, ¿no? Esto hace pensar que la extinción de Sendero o la derrota de Sendero puede acelerarse a partir de eso. ¿Cómo así? Es decir, ¿por qué justamente, explícanos, por qué la trascendencia, ¿no? y la importancia de esta captura y por qué a partir de esta captura ese remanente podría llegar a su fin? Los Quispe Palomino toman el poder de esta facción de Sendero en el 99, cuando Feliciano, Oscar Ramírez Durante, es atrapado. Antes de Feliciano, el jefe máximo era Abimael Guzmán. Después de Feliciano asumen los Quispe Palomino y convirtieron el militarizado Partido Comunista del Perú en una especie de organización terrorista familiar, donde estaba el camarada José como cabecilla principal, estaba Raúl, sí. Había un tercer hermano, Gabriel, que murió en el 2013, y luego algunos personajes importantes de alrededor. Pero muchos de ellos, Gabriel primero, junto con Alipio, un reconocido, sí, muy peligroso y temido cuadro terrorista, ellos murieron abatidos en el 2013. Quedaba Raúl como un posible sucesor. Recordemos que ellos cada vez son menos, están cada vez más confinados, tienen un rango menor de acción y menos capacidad de fuego también. Para ellos mantener la línea de sucesión era su única manera de subsistir. Uno levanta el a ver quién es el que se iría y no hay nadie que tenga ni la experiencia. Eso. Sí, exacto. No hay quien pudiera tomar la posta en una organización donde siempre alguien la tomaba, ¿no? Exacto. Y porque además, como lo cuentas en tu libro, me lo han enviado hoy, muchas gracias, ya lo estoy empezando a hojear, pero lo que he podido así rápidamente ver es que, claro, recuerdas algo bien importante, que se conocen con Guzmán, Abimael, y claro, esta familia Quispe Palomino es lo poquito de ideológico que mantenía, digamos, ¿no? Lo extremista, lo que Guzmán decía de acá, ¿no? Los únicos que mantenían esa suerte de linaje, digamos, de la ideología y eso que ya terrorista, ¿no? Pervertido en el tiempo, ¿no? Correcto. Ellos los últimos años ya funcionaron de una manera más pragmática, ¿no? La ideología la tienen como un sello de marca propio, desde el nombre y desde Pero se venden así, pues, se vendían así, pues, ¿no? Exacto. Claro. Y lo siguen haciendo, ¿no? En sus discursos siguen enarbolando las banderas del maoísmo con guiones, como alguna vez las llamó Gustavo Gorriti. Lo cierto es que en la práctica funcionan como guardianes o del narcotráfico que opera en la zona. Exacto. ¿No? Es una convivencia ahora pacífica la que hay entre el narcotráfico y este grupo. El tema es que lo que cuenta el libro es otra de las razones por las cuales existe la idea de que ya se corta la línea. Alias Jorge, el personaje central, es el hijo del camarada José, sobrino de Raúl, que escapó de las filas de unas terroristas que ocupaban en el 2007. Él era el llamado natural a suceder a su tío y a su padre. Ante la pérdida, a la deserción de Raúl y ahora ante la muerte de
ante la deserción de Víctor Raúl y ahora con la confirmada muerte de Raúl, sencillamente no hay quien tome la posta. El camarada José tiene 60 años, está enfermo, lleva, no sé, 40 años en el monte, viviendo salto de mata, en una vida bastante dura como es la de los campamentos terroristas. No creo yo, de manera personal, que dure mucho tiempo. No sé si será capturado, pero sí creo que puede extinguirse este grupo, ¿no? Bien mencionabas que este sendero, ¿no? O este sendero del Braem, que nada pues tiene que ver con el sendero de los 80s y 90s, nada, solamente esta relación antigua entre Guzmán y los Quispe Palomino. Te decía que lo que acababas de señalar, que este sendero era una suerte de guardián, ¿no? De custodio ilícito, ilegal del narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo queda entonces ahora el narcotráfico? ¿Cuánto puede perder el narcotráfico y qué escenarios pueden aparecer allí? No sé si eso te da una respuesta en el corto plazo. Ya. Pero ¿cuál es el impacto, digamos, al narcotráfico ahí? Yo creo que primero va a haber una contención, van a esperar lo que normalmente hacen los mandos terroristas cuando tienen una baja de este tipo, es que se reagrupan, se reorganizan, buscan ocupar los puestos que habían quedado libres, digamos, y los nuevos personajes que sean colocados en estos lugares intentan acercarse otra vez a los grupos narcotraficantes. Pero ese negocio me parece que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos mínimamente capacitado, e incluso los más jóvenes, pueden encargarse de ese negocio porque saben que le tienen que rendir cuentas al jefe, que es José. No necesitan a alguien extraordinariamente preparado para eso. Ese es un buen punto, es decir, podrían simplemente ser una suerte de mochileros tercerizados o guardianes tercerizados, ya no bajo esta lógica de remanente, sino simplemente aislados, o se irán diluyendo con el tiempo. Sí, una de las cosas que creo que sí va a suceder, y esta sí en el corto plazo o mediano plazo, es que ante la muerte de Raúl puede haber más deserciones. Raúl era muy temido por los senderistas más jóvenes, porque cada vez que había habido fugas o deserciones, y él había logrado atajar estas fugas, pues los castigaba de formas que ya podemos imaginar, ¿no? Él mismo se encargaba de asesinarlos, se encargaba de su muerte, además para ejemplificar y que ninguno otro se atreviera a hacerlo. Ante la muerte de Raúl, creo que puede haber una estampida, de a pocos probablemente, pero hay muchos jóvenes terroristas que ya no le ven mayor sentido a seguir en esta vida, ¿no? ¿Cuánta esa forma gente, de vida? Claro, exacto. ¿Cuánta gente, de cuántas personas, grosso modo, o volúmenes si quieres, podríamos advertir que estaba compuesto este remanente que dirigía Raúl y como cabecilla lograba concentrar? ¿Hay un estimado? En total, personas con armas que se desplazaban de un lugar a otro y que podían representar algún peligro, se calcula que podrían ser de 250 a 350. Ya. Muchos de ellos están bastante mayores, algunos que en su momento fueron cuadros temidos porque además eran muy ágiles y se movían con mucha facilidad. Claro. Ahora son hombres y mujeres que se mueven con bastón, que sufren enfermedades diversas. Raúl era uno de ellos, de hecho sufría los riñones. Entonces ya se hace mucho más difícil. Raúl tenía dos grupos bajo su cargo, uno de hombres y uno de mujeres. El de mujeres estaba controlado por alias Vilma, que además era su pareja. Precisamente por las comunicaciones entre Vilma y otras personas que lograron ser interceptadas, es que se llega a la conclusión de que Raúl había muerto. Claro. Muy importante lo que has dicho, tú que has investigado por buen tiempo el Braem y a estos remanentes de Sendero, porque, claro, entre tanto debate y pandemia, esta era una captura esperada. Esta era una captura que... Este es un golpe, el más importante golpe en casi una década, ¿no? En una década, exactamente. Sí. Ahora, y no es que haya sido una captura, ha sido, si se quiere, había un poco de azar. Había una intención de atacar los campamentos donde se escondía Raúl, pero no se sabía si estaba Raúl, si estaba José, si estaban los dos.
hubo un poco de azar favorable, si se quiere. Él estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y las Fuerzas Armadas aprovecharon esa circunstancia que muy pocas veces se presenta y pues lograron un golpe importante para los intereses del Estado en general, ¿no? Claro. Ricardo León, periodista, investigador y autor de este libro, alias Jorge, que empezaré a leer desde esta noche, que ya he empezado a hojear y que es muy oportuno a propósito de lo que ha pasado hoy con la caída de alias Raúl. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas buenas noches. Hasta luego. Muy bien. Cifras del coronavirus rápidamente al cierre del programa de hoy. Así estamos, de acuerdo a la sala situacional del Ministerio de Salud. Tenemos hasta las 22 horas del 29 de marzo la siguiente data. Tenemos 3.894 casos confirmados en las últimas 24 horas. 3.894 casos nuevos en las últimas 24 horas. 318 peruanos han salido de alta por el coronavirus. 166 peruanos han muerto por el COVID-19. A esas 166 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. Casos confirmados hasta el momento en el grueso, en el total, 1.540.077 peruanos con coronavirus, y todavía continúa la cifra de fallecidos, 51.801, diferente a la cifra del SINADEF, que nos coloca por encima de los 120.000 peruanos muertos por el COVID-19. Cuídense mucho todavía, hay que mantener los protocolos. En el caso de ir, no olvide esto, en el caso de ir al transporte público, en el caso de ir a los mercados y si acaso también a los supermercados, no solo use la de tela y use la quirúrgica, es mejor. ¿Por qué? Por las variantes. ¿Y cuál es la que está atacándonos más? La P1. ¿Cuál es la P1? La brasileña. En Lima nomás, el 40% de los casos se atribuye a esa dichosa, por no decir otra palabra, pero a esa variante brasileña. Así que cuídense mucho, por favor, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.